Hola, soy Felivia Mejía, editora de Forbes para República Dominicana. Y en el marco de nuestra edición Los más creativos de República Dominicana 2022, vamos a conversar con Cintia Díaz Cohen, quien es fundadora y directora de Cintia, una firma de arquitectura muy particular porque tiene un método único para poder identificar lo más conveniente para sus clientes. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Bienvenida a ti también, Felivia. Gracias por esta entrevista y por la oportunidad de poder comunicar todo lo que hacemos a través de Simplia, que es el taller de arquitectura que con mucha pasión he creado. Quiero comenzar con que me cuentes un poco de tu historia, cómo entras a la arquitectura, dónde estudiaste y qué especialidad tienes. Mira, yo desde muy pequeña siempre tuve mucha inquietud por las artes y por construir, y me preocupaba mucho por el espacio, que mi casa, mi habitación pues estuviera como bonita, y sobre todo yo tuve una sensibilidad desde muy pequeña de cómo el espacio influía sobre mí. En ese momento, que no tenía ningún conocimiento obviamente técnico, hasta me parecía un poquito curioso. Decía, pero ¿por qué yo siento que mi espacio me habla y tengo una comunicación con él? De hecho, podía detectar cuando estaba muy estresada o quizás en la época de la adolescencia. Mi madre pudo darse cuenta a través de mi espacio cómo estaba yo a nivel emocional, y para mí fue uno de esos puntos de ancla importante en el que yo me di cuenta que ese trabajo de arquitectura, que obviamente luego le tomé mucho más conciencia cuando empecé a estudiar, pues era algo que tenía mucho que ver con nuestro estado emocional. Obviamente, yo te estoy hablando cuando yo tenía 14, 15 años, era un pensamiento muy abstracto, a lo que yo luego con el tiempo le fui poniendo nombre y apellido y pude como irle encontrando el sentido. Pero para mí, cuando yo veía a la gente hablar de arquitectura o haciendo diseños, me quedaba mucho esta curiosidad de por qué se enfocaban tanto nada más en si era lindo, si está bonito, si debe ser más grande porque la familia lo necesita. O sea, siempre tenía esa curiosidad como que caramba, yo siento que a través del espacio o de los lugares o de las casas, que en ese momento obviamente yo no lo trataba con tanto tecnicismo, uno puede lograr mucho más. Y sobre todo uno manda un mensaje. Para mí era importante, aún en casa de mi madre, por ejemplo, que si recibíamos visita, ellos rápidamente pudieran recibir y pudieran percibir lo que éramos como familia. Ese mensaje de valores, ese mensaje de unidad, todo eso como que se maneja de manera intangible, pero que tuviera ahí también que la gente pudiera percibirlo. Y creo que se lograba en ese momento de manera importante, pero para mí obviamente era interesante poder convertir eso en algo realmente que saliera de mí y que pudiera ayudar a otros. Entonces, bueno, siempre me formé en el tema de las artes. Estudié en la escuela de Guillo Pérez, donde me gradué de pintura con el maestro, con el gran maestro Guillo Pérez. Y ya luego cuando pasé a la universidad, obviamente la profesión del lugar era la arquitectura. En la arquitectura encontré respuestas a muchas de esas inquietudes que tenía, pero igual también sentí ese vacío de que nos formaban en la mayoría de los casos con un sentido muy estético, con un sentido muy de una construcción estructural, artística. Sentía que de alguna manera la carrera se volvía elitista, y que si bien resolvía muchos problemas urbanos y demás, había algo que me faltaba siempre, que sentía que sobre todo ya en la parte profesional, ya ejecutando como profesional, es una carrera que todavía la gente, y es de las cosas con las que yo lucho y trato de educar, entiende que tener un espacio adecuado, porque no me gusta usar la palabra ni decorativo, porque me parece absolutamente vacía, ni bonito, porque lo bonito no necesariamente es bueno. Es subjetivo. Es subjetivo, exactamente. Un espacio correctamente configurado tiene un poder tan grande en la forma en la que nosotros entonces reaccionamos, que me parece que la gente, al no entenderlo, no lo
estima de manera correcta y no lo aprovecha, sabiendo que es un recurso que todos tenemos a la mano. La gente piensa que para tener una casa bonita tiene que tener dinero, sin embargo todo el mundo tiene una casa, sea propia o no sea propia, no importa, todo el mundo vive en algún lugar, ¿verdad? Entonces eso es una herramienta tan poderosa que usándola de la manera correcta, que no necesariamente es gastándose un dineral, ni necesariamente es convirtiéndola en un lugar de revistas, como normalmente decimos, puedes tener una herramienta muy poderosa, sobre todo ahora que estamos tratando de acercarnos a esos paradigmas de felicidad, regulación emocional, tratando de que el ser humano pues, pueda potencializar realmente sus capacidades. Bueno. Yo estudié en la UNFU, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, mi alma mater que adoro y que me ha dado mucho apoyo también. Y definitivamente la escogí precisamente porque era la universidad que sentía que tenía ese acercamiento a la parte emocional de la arquitectura. O sea, se enfoca mucho realmente en cuidar al ser humano, en ese servicio que da no solamente ergonométrico, sino también de cómo eso puede cambiar la sociedad. Entonces sentí como esa conexión rápidamente con la escuela y definitivamente fue un escalón importante para el desarrollo. Entonces, en 2018 creas Asimplia. Sí. Y es un estudio de arquitectura diferente porque tienes una marca registrada. Entonces, yo quiero que me cuentes todo eso. Primero, que cómo surge ese diagnóstico neurovisual, en qué consiste y también cómo se logra una marca registrada. Mira, el método DNZ o diagnóstico neurovisual simple es una creación que me ha tomado muchos años de desarrollo. En principio simplemente estaba satisfaciendo una necesidad propia, esa que te conté que venía desde la adolescencia, de que sentía que había un vacío que no del todo llenaba la profesión, y fui cuestionándome de qué manera nosotros podíamos eliminar esa parte tan empírica que tiene nuestra carrera de diseño, como diseñadores de espacio, pero igual pudiera extrapolarse a otras carreras de diseño, de que muchas veces nosotros no podemos adivinar lo que el cliente quiere. El cliente cree que sabe comunicar lo que necesita. Entonces yo decía, hay una brecha ahí que cómo la llenamos, porque si yo te pregunto, Felivia, ¿qué es lo que te gusta? Tú me tienes una respuesta para eso. ¿Cómo tú quieres tu casa? ¿Cómo te gusta? Sin embargo, esa respuesta que tú me estás dando, me la estás dando desde tu memoria consciente, desde tu memoria aprendida. Por lo tanto, es muy probable que muchas de tus respuestas estén condicionadas por lo que tienes de manera inmediata o lo que has visto últimamente o influencias de otras personas. Sin embargo, me daba curiosidad. Yo decía, pero si la psicología y la psiquiatría ya tienen herramientas para poder encontrar en el inconsciente, que es la parte más poderosa y es la que nos rige a los seres humanos, porque al final todo lo que hacemos al día de hoy, todos los seres humanos en todas sus etapas de la vida, están dirigidas sus decisiones por el inconsciente, que es la parte más grande, aunque sea la parte más apagada, digamos, y que no tenemos a conciencia. Entonces, si ya la psiquiatría y la psicología tienen herramientas para apelar a este pensamiento tan profundo, tan importante y tan contundente, ¿cómo pudiera yo llegar allí también para saber de qué manera el espacio afecta de manera cognitiva al ser humano? La neuroarquitectura, que es una rama nueva, para que tú entiendas, yo empecé a hacer esto del método muy callada, porque yo nunca lo visualicé como a lo que he alcanzado. O sea, fue algo muy genuino que yo empecé a crear y se fue convirtiendo, y a medida que lo fui compartiendo con ciertas personas, era que me decían, Cintia, pero yo creo que tú estás creando algo que puede ser bastante importante, y poco a poco le fui dando importancia. Fue entonces cuando decidí, no, yo me voy a lanzar ya. Obviamente había completado un ciclo de carrera profesional con otras empresas, fortaleciendo el desarrollo profesional, y entonces decidí un momento, mira, en el 2018 sentí que tenía ya todas las herramientas y que estaba preparada para compartir públicamente lo que es el concepto Simplia a nivel de taller, una marca registrada también, que básicamente es la idea de hacer arquitectura mindfulness con la neutralidad del espacio. Cuando hablamos de neutralidad del espacio, hablamos de espacios para provocar la plenitud. ¿Por qué? Porque es el estadio donde a la mayoría de las personas pues nos hace bien.
Entonces, ¿qué hago con el método? El método es una herramienta de psicología y de psiquiatría que, haciendo identificación de imágenes inconscientes basadas en el test de Rorschach, que es un test famosísimo, muy conocido, puedo apelar a esa memoria inconsciente que básicamente es como más instantánea, más intuitiva, y puedo saber cuáles son esas formas, esos colores y esas texturas que a cada persona de manera particular le hacen cambios cognitivos que pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, al yo tener esa matriz de resultados, obviamente puedo discernir si esto a Felivia no le motiva tan positivamente, pues obviamente lo voy a usar poco. Lo que le motiva o lo que le incentiva de manera positiva, pues lo vamos a hacer. Pero es una cuestión que he podido llevar al nivel de detalle de saber inclusive con qué ritmos, con qué proporción deben ser usados tales o cuales colores en el espacio de Felivia para lograr en ella un estado no de felicidad, es algo que me gusta explicar, sino un estado de conciencia plena, que es lo que alcanzamos cuando practicamos mindfulness. Y en ese estado de conciencia plena, la mente puede reestructurar y reorganizar sus pensamientos y por lo tanto, en un proceso constante de eso ir sucediendo, vamos teniendo esa paz mental como para poder tener más equilibrio emocional, a poder hacer una gestión emocional correcta, tener y generar mejores pensamientos, o sea, pensamiento más claro, pensamiento más crítico y una actitud ante la vida que evidentemente puede enfrentarnos inclusive a enfermedades, a situaciones, tú sabes, de las que cotidianamente a veces tenemos. Y si vas a seguir con un pie aquí y otro en Punta Cana. No, yo quisiera estar en el país entero y hasta fuera del país también, pero la verdad es que tengo un compromiso tan grande con el método que estamos haciendo un trabajo lo más responsable posible porque evidentemente no solamente estamos tratando de arquitectura, estamos tratando un poco con la mente de la gente, entonces tiene que ser algo que se lleve muy bien para poder desarrollarlo en esa herramienta que está llamado a ser, o sea, ya es una gran herramienta, pero lo que visualizamos es muchísimo más. También con la responsabilidad de crear una marca que pueda trascender el país y que pueda realmente dar un servicio de manera espectacular. Nosotros hemos creado no solamente el método, nosotros tenemos metodologías de trabajo internas, ya un poco más técnicas, también creadas por nosotras. Entonces entiendo que hay una cantidad de material que estamos trabajando de manera, cuando digo responsable me refiero a que nos hemos querido un poco olvidar de ese boom de crecer y de ser gigantes, de hacer algo responsable, porque cuando queremos hacer algo que trascienda en el tiempo y algo que impacte realmente a la sociedad, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces nosotros estamos enfocados en que el método llegue a más lugares, a más personas diferentes, o sea, distintas familias, para que los resultados se puedan ver inclusive en diferentes sociedades. Y nada, crecer. Estamos dando servicio tanto en Punta Cana como en Santo Domingo. Bueno, que sepas, Felivia, que nosotros además de taller de arquitectura también somos constructora, o sea que hacemos ejecución de proyectos, tanto locales como internacionales. O sea que podemos dar un servicio 360, no solamente con el método, sino que cualquier proyecto comercial, cualquier proyecto inmobiliario, nosotros también lo trabajamos desde cero en nuestro taller hasta que la gente vive y ahí vuelve y se conecta con nosotros, porque la metodología Simplia y la filosofía Simplia del trabajo de diseño es precisamente conectar a largo plazo con la vida de la gente. O sea, no nos quedamos, ya te mudaste, no, ahora ahí es que empieza entonces la reeducación, a aprender a vivir en ese nuevo espacio, a que puedas conectar con tu interior, con la meditación, con todos esos aspectos de la vida que tenemos que ir mejorando, pues, para que la mejoría y el beneficio que tengamos pues pueda ser integral. O sea que pueden encontrarnos en las redes sociales como Simplia, en Instagram, en nuestra página web simplia.com.do. Ahí pueden obtener también más información. En LinkedIn me encuentran como Cintia Díaz Cohen, en YouTube como Simplia Design Bureau. Ahí hay muchos videos, muchos artículos colaborativos que hemos hecho educando sobre nuestro tema, y pueden tener información sobre todos los servicios que tenemos a nivel de diseño y de construcción.
Excelente, Cintia, muchísimas gracias. Y creo que dejamos una reflexión muy poderosa, muy bonita también, de qué necesitamos para poder conectar con nuestros espacios. ¿Realmente estamos en el lugar que nos hace sentir bien y nos ayuda a ser más productivos? Es una Exactamente. pregunta en la que debemos pensar su respuesta. Y pues de esta manera concluimos esta entrevista con Cintia Díaz Cohen, que es fundadora y directora de Simplia, y les invitamos a seguir en conexión con nosotros porque hay más contenido.